Buenos días, mi nombre es Emily Michelle Pilaguano Bermeo, del cuarto semestre de Derecho en la Universidad UTE, y hoy les voy a hablar sobre las fuentes del derecho penal, que es un tema muy fundamental para comprender de dónde surge el poder punitivo que el Estado tiene y cuáles son estos límites jurídicos que lo regulan. El derecho penal es una de las ramas más importantes en todo el ordenamiento jurídico porque es un mecanismo mediante el cual el Estado define conductas como delitos y también establece sus sanciones jurídicas que estos delitos acarrean. Puede restringir derechos fundamentales como la libertad personal, y es por esta razón que el derecho penal no puede surgir de cualquier forma ni de cualquier fuente, sino más bien únicamente de aquellas que son reconocidas y legítimas dentro de un sistema jurídico. Conocer las fuentes del derecho penal no es solo un ejercicio teórico, es una herramienta esencial para interpretar primero correctamente las normas penales, para garantizar el derecho al principio de seguridad, para evitar las arbitrariedades del poder estatal y también para proteger los derechos fundamentales de todas las personas. En un Estado constitucional de derechos como lo es el Ecuador, las fuentes del derecho penal siempre están sometidas a límites constitucionales que son convencionales y legales muy estrictos. Por ello, el objetivo de este video es explicar de manera muy clara e ordenada cuáles son las fuentes de este derecho penal y cómo se clasifican, también destacando cuál es la importancia en la práctica ya en sí del derecho penal en la vida cotidiana. Bueno, las fuentes del derecho penal pueden definirse como los medios o formas a través de los cuales se crea, se manifiesta y se aplica la norma penal. En otras palabras, podríamos decir que este es el origen jurídico que permite que, primero, que se determinen conductas como delitos, que se establezcan las penas, es decir, las consecuencias jurídicas y también las medidas de seguridad, y que se regule la aplicación del ius puniendi del Estado, es decir, de este poder sancionador que el Estado tiene. Por lo que es muy importante señalar que, a diferencia de otras ramas del derecho, el derecho penal tiene un sistema muy fuerte y muy establecido de fuentes más limitado y restringido, precisamente porque está en juego la libertad y la dignidad humana. Por esta razón, se dice que el derecho penal se rige por el principio que es conocido y traducido al español como no hay delito sin una ley previa. Bueno, tenemos la clasificación del derecho penal. Aquí la doctrina nos dice que las fuentes del derecho penal se clasifican en tres grandes grupos. Tenemos a las fuentes formales, a las fuentes materiales o también denominadas reales y también a las fuentes del conocimiento. Esta clasificación nos va a permitir entender quién va a crear la norma penal, qué factores van a influir en su contenido y es decir, ya en la redacción en sí de la norma penal y dónde se va a encontrar esta plasmada. Bueno, primero tenemos a las fuentes formales del derecho penal. Estas fuentes son las más importantes en el derecho penal, pues ya son las únicas capaces de crear delitos y también las penas de maneras válidas y legales. Primero tenemos a la ley penal, que es la fuente formal por excelencia del derecho penal. Son las leyes aprobadas por un órgano legislativo que es competente. Este puede crear delitos, puede modificar tipos penales, puede establecer penas y también puede regular circunstancias agravantes o atenuantes. Esto responde al principio de legalidad penal, pues cumple con varias funciones. Por ejemplo, la garantía de libertad, la seguridad jurídica y el límite al poder punitivo del Estado, es decir, al ius puniendi que el Estado tiene. En el caso ecuatoriano, la expresión de la ley penal es el Código Orgánico Integral Penal, también conocido como COIP. Aquí va a regularse en el COIP los delitos, las penas, los procedimientos y también la responsabilidad penal de cada autor que se le otorgue por el crimen cometido. Además, sabemos que la Constitución establece que nadie puede ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que no esté previamente tipificado como un delito. También tenemos a la Constitución como fuente del derecho penal, aunque tradicionalmente se consideraba a la ley penal como única fuente. En el Estado constitucional de derechos, la Constitución tiene un rol muy importante y central, pues la Constitución limita a la ley penal, reconoce derechos fundamentales, también prohíbe acciones inhumanas o desproporcionadas y establece principios como la dignidad humana, como la proporcionalidad y también como el debido proceso. Esto significa que ninguna ley penal puede ser válida cuando contradice a la Constitución, incluso si ésta es aprobada por la Asamblea. También tenemos que tomar en cuenta algo muy importante como lo son los tratados internacionales de derechos humanos.
En el sistema jurídico ecuatoriano, los tratados internacionales de derechos humanos son también fuentes del derecho penal, ya que estos tratados integran el bloque de constitucional que es reconocido por la propia Constitución, establecen los límites al ius puniendi del Estado y también protegen garantías como la presunción de inocencia, la legalidad, la proporcionalidad y la prohibición del juzgamiento. Por ejemplo, podemos ver en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Humanos Civiles y Políticos, y también en materia penal tenemos estos instrumentos, son claves para interpretar la ley penal y para controlar la constitucionalidad y la convencionalidad de las normas penales. También tenemos a la jurisprudencia constitucional que nos dice que la jurisprudencia, especialmente la que es emitida por la Corte Constitucional en el caso de Ecuador, tiene un papel muy importante y fundamental como una fuente del derecho penal. Aunque no crea delitos ni tampoco penas, la jurisprudencia que emite la Corte puede interpretar la ley penal, puede establecer criterios obligatorios que se deben aplicar y también controla excesos legislativos. Estas sentencias que la Corte emite y redacta en casos específicos pueden declarar inconstitucionalidad de un tipo penal, pueden modular la aplicación de una pena y también garantizar derechos de personas procesadas. Bueno, como podemos ver, en definitiva, estas fuentes formales del derecho penal constituyen el principio de legitimidad del poder punitivo del Estado, que solo a través de ellas es posible definir válidamente qué conductas van a ser delitos y cuáles van a ser sus consecuencias jurídicas de que se cometan estas acciones. La ley penal, interpretada y limitada por la Constitución y los tratados internacionales de los derechos humanos, van a garantizar que el castigo no sea arbitrario, sino más bien previsible y proporcional y también respetuoso a la dignidad humana de cada persona. Sin embargo, aunque las fuentes formales nos indican se va a crear esta norma penal, todavía van a quedar por analizar cómo se crean determinadas normas y cómo otras no, lo que nos lleva a examinar otras fuentes del derecho penal, que van a ser las fuentes materiales o reales. Ahora tenemos a las fuentes materiales o también conocidas como fuentes reales del derecho penal. Estas fuentes materiales nos dicen que son aquellos factores sociales, políticos, económicos, culturales y tecnológicos que influyen en el contenido de la legislación penal, aunque no tienen una capacidad jurídica como tal de crear normas por sí mismos, es decir, no establecen estos delitos ni penas, pero sí explican por qué el legislador debe intervenir penalmente frente a determinadas conductas. Después tenemos a la realidad social, que es una de las principales fuentes materiales del derecho penal. Este surge como una respuesta a conflictos reales que afectan a bienes jurídicos que son relevantes, como la vida, la integridad personal, la libertad o el patrimonio de una persona. Como ciertas conductas generan un daño social significativo o se vuelven recurrentes, el Estado se ve muy obligado a intervenir. Por ejemplo, el incremento de delitos que afectan la seguridad ciudadana o la convivencia social. Estas suelen motivar reformas penales. Sin embargo, en un Estado constitucional de derechos, no toda conducta que es socialmente reprochable debe ser obligatoriamente convertido en un delito, ya que el derecho penal debe actuar de última ratio. También tenemos otro factor como los cambios culturales que también influyen de manera decisiva en el contenido del derecho penal. A medida que la sociedad evoluciona, van cambiando las concepciones sobre lo que es justo, lo que es aceptable o lo que es intolerable. Un ejemplo claro de este cambio es la transformación en la forma de entender la violencia de género y las conductas que antes eran consideradas asuntos privados, hoy en día son reconocidas como graves violaciones a los derechos humanos de las personas, lo que lleva a la tipificación penal. De igual forma, ciertos comportamientos que antes eran criminalizados pueden ser despenalizados cuando van cambiando los valores sociales, siempre dentro de un marco constitucional. También tenemos los fenómenos criminales emergentes que son vinculados al desarrollo tecnológico, económico y global, constituyen una fuente material muy relevante para el derecho penal. El avance de la tecnología ha llevado a nuevas formas de criminalidad, como los delitos informáticos, tenemos también el fraude digital o el acceso ilícito a la información de cada persona de manera digital. De igual manera, la creciente preocupación por la protección del medio ambiente ha impuesto la tipificación de delitos ambientales que buscan sancionar conductas que han causado daños graves a la naturaleza y que van a generar daños también al futuro.
Estos fenómenos evidencian que el derecho penal debe adaptarse a las nuevas formas de lesión de los bienes jurídicos fundamentales sin perder las garantías constitucionales. También tenemos a las demandas sociales de protección, que surgen cuando determinados grupos o colectivos exigen una mayor tutela frente a situaciones de vulnerabilidad o riesgo. Estas demandas pueden provenir de movimientos sociales u organizaciones de derechos humanos o también de una opinión pública de los ciudadanos. No obstante, es fundamental entender que estas demandas no siempre se deben traducir en automáticamente va a haber un aumento de un castigo penal, sino más bien este llamado populismo punitivo puede llevar a la creación de normas penales que son en realidad desproporcionales o ineficaces y que vulneran derechos fundamentales de las personas que están reconocidos en la Constitución. Todos estos factores vemos que van a influir en la actuación legislativa, quien puede crear nuevos tipos de delitos penales cuando surgen conductas especialmente que son muy graves. También puede reformar normas que ya existen, adaptándose a nuevas realidades, o ajustar la política criminal, redefiniendo estas penas o estrategias de persecución penal. Sin embargo, estas decisiones siempre deben respetar la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, garantizando los principios como la legalidad, la proporcionalidad y la mínima intervención del derecho penal. Bueno, como una conclusión ya para cerrar las fuentes materiales, podríamos decir que estas nos permiten comprender un contexto social y político que dan origen a la norma penal, pero no en sí las legitiman por sí solas. En un Estado constitucional de derechos, la presión social o el miedo al delito no justifican automáticamente la criminalización de tal, ya que el derecho penal debe ser un instrumento racional limitado y orientado a la protección de la dignidad humana y a que se respeten los derechos de cada persona, incluso si estos han sido condenados. Finalmente tenemos a la última fuente del derecho penal, que sería las fuentes del conocimiento. Estas son los instrumentos que permiten comprender, interpretar, permiten sintetizar y aplicar correctamente las normas penales, sin tener la capacidad de crear delitos o imponer penas, tal como las fuentes materiales. A diferencia de las fuentes formales, estas no otorgan legitimidad al castigo, sino más bien cumplen una función esencial que es evitar las interpretaciones arbitrarias y garantizar la aplicación racional y correcta del derecho penal. Esta es una fuente tan importante en el derecho penal, pues están en juego los derechos fundamentales de las personas, como ya vimos, como son la libertad de la persona, y el uso adecuado de estas fuentes se vuelve indispensable para asegurar decisiones jurídicas justas y constitucionales. Primero tenemos a la doctrina penal. La doctrina penal está conformada por un conjunto de estudios, investigaciones y reflexiones elaboradas por juristas y académicos especializados en esta rama del derecho penal. Se manifiesta principalmente a través de los libros y los tratados de derechos penales, los manuales universitarios, los artículos científicos, ensayos y comentarios críticos. La doctrina cumple una función sistemática y explicativa, ya que organiza el derecho penal como un sistema coherente de principios, categorías y conceptos. Gracias a la doctrina se han desarrollado nociones fundamentales, como es la teoría del delito, por ejemplo, que permite analizar una conducta a partir de un elemento como la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Tenemos como uno de los aportes más importantes o más relevantes de esta doctrina es que permite interpretar normas penales ambiguas, evitando aplicaciones extensivas o analógicas que podrían perjudicar al procesado. De este modo, la doctrina se convierte en una herramienta de garantía frente al poder punitivo que el Estado tiene. Además, esta doctrina influye de manera directa en la labor judicial y legislativa. Muchos jueces utilizan criterios doctrinarios para fundamentar sus sentencias y los legisladores obviamente recurren a los estudios académicos para diseñar reformas penales mucho más coherentes y respetuosas a los derechos humanos. Autores como por ejemplo Roxin han aportado a la comprensión moderna de la imputación objetiva. Tenemos a Zaffaroni, que ha desarrollado una visión más crítica del derecho penal como un límite al poder punitivo. Tenemos a Ferrajoli, que ha consolidado el garantismo penal
que concibe el derecho penal como un sistema de garantías y no más bien solo como un instrumento de castigo. Después tenemos también a la justicia ordinaria, que está constituida por estas decisiones emitidas por los jueces y los tribunales penales al resolver casos en concreto. Si bien estas decisiones no crean normas en sí penales, sí desempeñan un papel muy importante y crucial en la interpretación y aplicación práctica de estas leyes penales. A través de la jurisprudencia, los tribunales establecen criterios sobre, por ejemplo, el alcance y contenido de los tipos penales, la correcta valoración de la prueba, la aplicación de los agravantes y de los atenuantes y la individualización de la pena. Cuando estos criterios se repiten de forma muy constante, se genera una línea jurisprudencial que favorece obviamente a la seguridad jurídica, ya que las personas pueden prever cómo será aplicada la ley penal ante estas situaciones que ya son similares y ya tenemos un antecedente de ello. Además, la jurisprudencia permite adaptar la norma penal a casos concretos y específicos de cada persona, sin desabordar los límites de la legalidad. De esta manera, actúa como un puente entre la norma abstracta y también la realidad ya del caso en sí, siempre bajo el control de la Constitución y de los derechos humanos, también reconocidos en los tratados internacionales. También tenemos al derecho comparado y a la costumbre como una referencia interpretativa, aunque como sabemos, la costumbre en realidad no es una fuente creadora del derecho penal, debido a la exigencia de la ley escrita, puede cumplir un rol complementario e interpretativo en determinados contextos, especialmente cuando se analiza la práctica social para comprender el alcance de ciertos tipos penales. Por su parte, en cambio, el derecho comparado permite analizar a otros ordenamientos jurídicos que regulan fenómenos similares a lo que está ocurriendo, por ejemplo, en nuestro sistema ecuatoriano. Este análisis puede resultar muy útil para evaluar reformas penales, también para enriquecer la interpretación doctrinal de los jueces y de los tribunales, evitar soluciones penales que sean desproporcionadas. Si bien el derecho comparado no es vinculante, sino contribuye a un derecho penal más racional, más moderno y más coherente con estándares internacionales. Bueno, como para cerrar este apartado de las fuentes, podríamos decir que estas fuentes del conocimiento del derecho penal cumplen una función muy esencial, pues dotan de contenido y coherencia, además de la racionalidad para aplicar la ley penal. La doctrina, la jurisprudencia y el derecho comparado permiten que el derecho penal no se reduzca a una simple técnica de castigo, sino que se convierta en un sistema jurídico orientado a principios y garantías, respetando siempre la dignidad humana y los derechos. Bueno, para concluir este análisis, creo que es muy fundamental comprender que las fuentes del derecho penal constituyen un fundamento que legitima, pero al mismo tiempo limita el poder punitivo del Estado. No se trata únicamente de identificar de dónde surgen las normas penales, sino más bien también de entender que dichas fuentes cumplen con una función de garantías frente a posibles excesos del poder estatal, especialmente cuando están en juego derechos muy fundamentales como es la libertad personal de cada persona, la dignidad humana y el debido proceso que deben tener. En un Estado constitucional de derechos, como es el de nosotros, el ecuatoriano, el derecho penal no puede concebirse solo como un instrumento autónomo del castigo, sino más bien como un sistema jurídico que está sometido a estrictos límites. En este contexto, la ley penal se fundamenta como una fuente principal, ya que solo a través de una ley aprobada por un órgano competente, como en este caso es el legislativo, es posible definir delitos y establecer las sanciones o consecuencias jurídicas que estos van a acarrear. Este principio asegura la previsibilidad y la seguridad jurídica, evitando que las personas sean sancionadas por conductas que no están previstas con anterioridad en un ordenamiento jurídico. Sin embargo, la ley penal no actúa de una forma aislada, sino más bien la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos operan como un límite que son superiores e inderogables al poder punitivo que tiene el Estado. Estos instrumentos imponen principios como la legalidad, la proporcionalidad, la intervención mínima penal y la prohibición de penas que sean inhumanas
o desproporcionadas como tal. De este modo, incluso una ley penal que es formalmente válida puede ser cuestionada y declarada inconstitucional si vulnera derechos fundamentales de las personas. Asimismo, tenemos que la jurisprudencia constitucional cumple un rol muy clave en la protección de estos derechos, al controlar la constitucionalidad de las normas penales y orientar su interpretación conforme a los valores y principios que están establecidas por la Constitución y el Estado constitucional de derechos. A través de estas decisiones, los tribunales constitucionales garantizan que el derecho penal se aplique de una manera compatible con la dignidad humana y que evitan que se convierta en un mecanismo de represión arbitraria. Por otro lado, tenemos a la doctrina penal y también a las realidades sociales que enriquecen la interpretación y evolución del derecho penal. La doctrina aporta una reflexión crítica y sistematizada y también un desarrollo teórico, mientras que la realidad social permite identificar nuevas formas de afectaciones a bienes jurídicos relevantes e importantes. No obstante, también es importante recordar que la presión social o el miedo al delito no justifican de manera automática la criminalización de una conducta, ya que el derecho penal debe mantenerse como un recurso que es excepcional y de última ratio. Finalmente, podríamos decir que este estudio de las fuentes del derecho nos permite comprender que no todo conflicto social debe resolverse mediante un castigo penal o mediante un proceso penal, y que en realidad el verdadero desafío del derecho penal en sí consiste en castigar sin dejar de proteger, sancionar sin vulnerar derechos y ejercer el poder punitivo que tienen sin perder de vista su objetivo final, que es la protección de la dignidad humana y del orden constitucional en el que se encuentra.